influencia que tenía hacia con la comunidad. Y son muy pocos los documentos oficiales donde podemos encontrar una referencia directa hacia su origen, digamos, hacia su ascendencia. Si vamos a los censos nacionales de época, están censados muy pocos africanos que todavía sobrevivían en esa época, pero ya sus descendientes son argentinos, son criollos. Ahí los originarios sí están bien discriminados con el término de indios, pero no hay personas discriminadas con el término de negro. Y eso me pasaba acá en la región, de decir, bueno, ¿dónde podemos encontrar un registro oficial en donde el Estado reconozca o haya tenido alguna forma de reconocer a la población afrodescendiente? Y así llego a lo que son los registros eclesiásticos basados en una hipótesis de que la Iglesia manejaba el sistema de castas ya de la época colonial, porque así como por la Iglesia pasaban los nacimientos, los casamientos, las defunciones, la Iglesia también como institución servía como ente demográfico, tenía los datos demográficos de la población. Entonces ellos ya en la época colonial tenían el sistema de castas, que era de ahí se extraía, más allá de los censos que podían hacer los gobernadores, de ahí se extraía la cantidad de indígenas, negros y criollos, blancos, europeos que había en la comunidad. ¿Qué pasaba? 1813 llega la libertad de vientre, en 1853 la Constitución nos reconoce a todos por igual, uniría, bueno, el sistema de casta desaparece, en realidad no. La colonia de resistencia se funda y los primeros registros de resistencia siguen manteniendo esa división por color de piel. No solamente acá, en Corrientes también, digamos. En algunos lugares de Buenos Aires también y en otras provincias, en otras localidades. Y es ahí donde encuentro algunos de los nombres que me permite darle otro contexto a la historia afrodescendiente, porque no solamente son nombres, sino son, en estos documentos está relacionado con la profesión y el lugar de donde venía, ¿no? Y así también hay diferentes terminologías para las personas negras, que también habla un poco de la sociedad, cómo se comportaba en ese entonces. Y no estoy hablando mucho, digamos, la colonia de resistencia ya estaba fundada. Hay sí un registro anterior a eso, que hasta ahora es el más importante, que es sobre el primer afrodescendiente registrado en el paraje San Fernando, que fue previo a la colonia, que ahí también en el trabajo está bien descrito toda la información. Y nos permite, son escasos los registros que podemos encontrar, es muy poco el periodo, digamos, que abarcan estos registros. Es muy curioso porque el cambio viene a cuando llega otro sacerdote a cargo de la parroquia, ya con otra forma de trabajar, y bueno, con él ya desaparece el sistema de casta que está implementado. Pero sí nos quedan apellidos, nos quedan registros, y fueron importantes también para poder relacionarlos con, por ejemplo, el censo de resistencia de 1895, donde se pudo ubicar a la población afrodescendiente, no en su totalidad, pero sí en gran parte, el contexto social en donde ellos vivían, donde se relacionaban, que no es muy lejos, lo mismo pasa en Corrientes, por ejemplo. Llegamos a estos nombres, a estas personas, conviviendo con la parte más trabajadora, por así decirlo, con los sirvientes, los encargados de limpieza, y eso nos permite reconstruir el lugar donde ellos vivían, ¿no?
cómo era su comunidad, cómo era su famosa barriada de negros, como le llamaban en ese entonces. Así que el trabajo es muy importante en el sentido de que nos aporta muchísimos datos y también nos permite reconocer, o mejor dicho, permite reconocer la presencia afro en otros lugares, como por ejemplo la llegada de negros de Santiago del Estero o desde Salta, que tal vez allá no aparecen, pero acá sí aparecen en cuanto a su origen, digamos, o de dónde provenían. Pero son contextos muy duros también que podemos encontrar, y no solamente en el sentido afrodescendiente, sino también en la realidad de los pueblos originarios, eh, cómo sobrevivían en esa época y a qué se enfrentaban, ¿no? Así que el trabajo es eso, recupera unos pocos nombres que para mí, para nosotros es muy importante, y nos permite conectar armar ese contexto que es necesario para decir, bueno, ¿qué hacían eh, los negros hace 100 años atrás en la colonia de Resistencia, ¿no? Que así como fueron parte de la independencia argentina, también fueron parte de la construcción de todo este territorio. Y ahí traigo colación a lo que decía de la ruina del kilómetro 75, porque si nos vamos a la época, eh, los indígenas, por ejemplo, ellos eran más priorizados por la línea evangelizadora, por el hecho de que eran personas que podían ser convertidas al catolicismo, a diferencia de los negros que para la Iglesia Católica, y esto lo manifiesta la bula papal de época, eran animales sin alma, digamos. Entonces eran utilizados de esa forma como elemento de trabajo, y por ende la mayor parte de las reducciones jesuíticas fueron construidas por manos negras que trajeron los propios jesuitas. Y así podemos hablar también de los primeros asentamientos, los primeros pueblos, las primeras ciudades, que fueron negros quienes la construyeron, y por ende hay negros en su presencia de origen. Eh, Hablar de la pipa, como bien decía, no hay muchas referencias bibliográficas, aunque se puede constatar por sí misma, digamos, que es una pipa de origen africano, y ya nos está hablando de 500 años de presencia africana en la región, ¿no? Porque el Chaco también es conocida como es conocido como un territorio de quilombo, por el hecho que fue, como te decía hoy al principio, el lugar a donde vinieron a esconderse, a refugiarse, a comenzar otra vida. Eh, entonces, de ahí en adelante ya podemos trazar la relación con las comunidades originarias, ya podemos partir de un montón de hipótesis, pero principalmente partir del hecho de que acá estaban y acá siguen, que es lo que constantemente queremos dejar expuesto, digamos, queremos dejar en claro. Los negros no desaparecieron, los negros fueron blanqueados, literalmente blanqueados, en todo sentido, y también eso es un proceso muy largo que tenemos como país, más allá de reconocer de que la Argentina es un país racista en todos los aspectos. Tenemos un camino muy largo en reconocer de que los negros fenotípicamente reconocibles son argentinos, porque la extranjerización continúa. O sea, vemos a una persona de color y pensamos que viene afuera, ¿no? No que nació acá y que lleva 5 generaciones acá. Fíjate lo que es, primero, superar esa brecha de autorreconocernos que este color también tenemos, que no pasa solamente con los afro, ¿no? No reconocemos que los collas son gran parte de la nación argentina, digamos, y están en nuestro norte, como pasa con un montón de comunidades originarias. No solamente eso, sino que en un paso posterior, que tal vez ni siquiera de los dos lo veamos, pero reconocer de que los afrodescendientes también pueden tener piel blanca, que eso creo yo que es
un proceso mucho más difícil porque la sociedad nos lleva a querer separarnos con esos prejuicios, con esos estigmas, eh, nos lleva a separarnos culturalmente, identitariamente, espiritualmente y también físicamente, ¿no? Por cómo nosotros nos vemos. Si no tenemos color negro, no somos negros y por ende no tenemos relación con la historia negra, ¿no? Bueno, va a llegar un momento donde vamos a tener que aceptar que sí. Eh, Vamos a darnos cuenta de que todos esos estigmas del negro, chorro, de villa, macumbero, eh, lo que nos podemos imaginar, no solamente no es de ese grupo, sino que yo como blanco también pertenezco a ese grupo, a pesar de tener plata, apellido, título, grado, lo que sea. Y bueno, eso va a ser un proceso mucho más adelante seguramente que nos podamos reconocer desde la blanquitud, porque la realidad es esa. Hay negros que conservan su legado de piel y hay otros que tenemos el color del esclavista y es también otro peso, digamos, ese color. Pero es una realidad que nos va a servir para sanar otras cuestiones y para terminar de reconocernos. Porque, a ver, no es una lucha que comienza desde ahora. Tenemos próceres negros que fueron pintados como blancos, digamos. Eh, y así muchas cosas en la historia que fueron blanqueadas, pero en su totalidad, que en algún momento van a tener que mostrar su color, pero no por el hecho de que sea un reconocimiento, sino que nosotros, como argentinos, como habitantes, vamos a tener que terminar de aceptarlo porque tarde o temprano forma parte de nosotros, digamos. No podemos escapar de eso. Eh, Tal vez el abuelo o la abuela negra está hace 5 generaciones, pero algo de sangre nos llega, digamos. Y algo le debemos a ese abuelo o a esa abuela negra. Algo le debemos. Así que es compromiso hasta casi obligatorio reconectarnos con esas raíces. Con esto que comentabas, que el racismo aún está presente, nosotros acá desde el sudoeste lo vemos en cuanto, por ejemplo, a la fuerte presencia del inmigrante que llegó acá. En mi localidad nomás coexisten 28 colectividades aproximadamente europeas, sumadas a la criolla. Por ende, si había comunidades originarias, la eliminaron y la eliminaron de la historiografía misma, aunque se encuentran vestigios arqueológicos dentro de nuestra zona del sudoeste, ¿no? Y haciendo una serie de entrevistas, porque dentro de los trabajos de investigación que uno tiene que llevar adelante, tenés que valerte, como vos también lo hiciste, de distintas fuentes, entrevistas, orales, testimonios, fotografías, eh, los registros eclesiásticos, todo para tratar de ensamblar este rompecabezas para contar una historia y llegar a interpretarla, ¿no? Y en esta etapa que yo estaba haciendo para un libro que se llamaba Híbridos, que era recopilación de distintas memorias orales de los abuelos, me topé con entrevistas de familias que eran consideradas, ellos se consideraban ucranianos aún, por ejemplo, ¿no? Con esta fuerte presencia ucraniana, pero vos lo veías de tez oscura. Y cuando vos les preguntabas, vos tenés una abuela criolla, ¿no? ¿Verdad? Le decías, con cierta vergüenza, siendo que hace pocos años era lo que pasó esto, decía sí. Y empezaba a comentar de a poco, con mucha emotividad y un poco de vergüenza, la historia de su abuela, que su abuela después era mitad criolla, su otro abuelo era guaraní, pero dentro del estigma de su identidad, ella tenía vergüenza de eso, y nosotros dentro de la entrevista le decimos por qué. Cada uno, al tener esa mixtura, esos choques dentro de una identidad, es sumamente rico porque somos un poco de todo y no es tampoco el bien visto
o vamos a decirlo, autorizado, no sé cómo se referiría al sentirse europeo ya a esta altura del partido. Capaz que